Vamos a continuar. Anoche estuvimos hablando del tema de la cruz y vimos cómo el sufrimiento a través de la cruz, como los esclavos, como una persona cuando era condenada por los romanos en la cruz, era una muerte de mucho sufrimiento. Pero en esta noche vamos a tocar el tema acerca de el significado de la cruz en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque, como decía anoche, nosotros tenemos que reflexionar, nosotros tenemos que meditar, nosotros tenemos que apreciar, nosotros tenemos que valorar esa obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Es cierto que Jesús vino a salvar al mundo, es cierto que Jesús vino por muchos, pero también esa obra fue de forma individual, de forma personal. Si Jesús hubiese tenido que dejar su gloria, su trono, dejarlo todo por uno solo, Él lo hubiese hecho. Él lo hubiese hecho por alguno de nosotros. Y yo quiero que miremos en el mismo capítulo de Juan, capítulo 19, vamos a ver allí, hablando de la muerte y de la crucifixión de Jesús, que es el tema que estamos tratando en estos días o en estas noches. Y leemos la palabra del Señor, y yo quiero pedirle que se ponga de pie. Si me quiere acompañar, puede hacerlo con toda libertad. Yo quiero decirle que cuando usted lee la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios produce fe. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios es revelada. Más que allá, nuestro entendimiento es abierto. Amén. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa
de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Una vez más, Espíritu Santo, estamos en esta noche, en este lugar, y Señor, es tu palabra la que nos relata hechos, la que nos describe sucesos, Señor, tan reales, detalles, Señor. Padre, gracias por esa obra inmensurable. Gracias te damos, Señor, porque por esa obra hoy nosotros tenemos vida, y por esa obra es que hoy estamos reunidos en este lugar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra traspase, Señor, que tu palabra rompa, que tu palabra quiebre, Señor, aún los argumentos, los conceptos, las formas, aún de nuestro propio estilo de vida, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, por cada uno de nosotros, de los que estamos congregados en esta noche y en este lugar. Gracias te damos porque tú eres digno de honra, de alabanza, Señor, y a ti adoramos, Hijo de Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús, que nuestro corazón, que nuestras vidas estén atentos, estén dispuestos, Señor, y que esa obra de la cruz sea efectiva al 100% en nuestras vidas y en cada uno de los que estamos presentes en esta noche y en este lugar. Gracias te damos en el dulce y glorioso nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ahora sí puede tomar su lugar. Anoche estuvimos viendo algunos aspectos, algunas características de la cruz y de la obra de la cruz en el pueblo o en la costumbre romana. Pero esta noche vamos a tomar del Nuevo Testamento cómo las Escrituras a través del Nuevo Testamento nos habla de la cruz. Como hacía mención, anoche vimos en el aspecto del sufrimiento que produce la muerte en la cruz. Pero esta noche vamos a hablar del significado de la cruz en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la cruz representa todo el mensaje de salvación por la muerte de Jesús. El enfoque de la cruz produce salvación. Y mirarán a Él, y todo aquel que mire a Él será salvo. Aleluya. Y la palabra dice que así como la serpiente en el desierto fue levantado, así fue necesario que Jesús, el Hijo de Dios, fuese levantado, pero que todos los que vieran, apuntaran a esa mirada ya, tendrían salvación. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Es así que la cruz es el mensaje de la salvación. Es a través de la cruz, es a través de ese madero que usted y yo tenemos acceso a la comunión con el Espíritu Santo. Es a través de ese madero, la cruz es el puente para que usted y yo tengamos comunión, intimidad, relación, para que nos identifique como hijos de Dios. En Primera de Corintios capítulo 1 dice la palabra, dice capítulo 1 versículo, casi todo el capítulo 1 a partir del versículo 18, pero dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Aleluya. Es poder de Dios. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados
así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es así que para los griegos esto era una locura, el mensaje de la cruz, una locura. Para los judíos era un tropiezo, o es un tropiezo. Si vamos por un momento a Gálatas capítulo 5 versículo 11, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para los judíos la cruz era un tropiezo y ellos rechazaban la idea de la salvación por medio de la cruz. A los cristianos, y de esto que a través de la historia, cuando la iglesia se inició, entonces para los cristianos veían la cruz como un medio de salvación. Por eso Cristo, al llevar nuestros pecados, Él sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Su muerte en la cruz efectuó o llevó a cabo la reconciliación entre judíos y gentiles. Por eso se dice que de los dos se hizo un solo pueblo. Y vemos la disertación de Pablo cuando dice: ya no hay judío, ya no hay esclavo, ahora todos somos un solo pueblo. ¿Por qué? Porque a través de la cruz hubo esta mediación. Es así de que la cruz simboliza separación de la vieja vida. Aquí todos son bautizados en agua. A ver, levánteme en su mano. A ver, ¿quiénes son bautizados en agua? A ver, ¿quiénes no? A ver, ¿hay alguien que no es bautizado en agua? Ok, Dios te bendiga por tu sinceridad. Muy bien, ¿hay alguien más? Oh, ya se tiene que ir preparando, porque el bautismo en agua nos identifica con la muerte y resurrección de Jesús. Dice la palabra que en el bautismo somos sepultados. El viejo hombre es sepultado, ¿no? Y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es así de que la cruz simboliza separación de la vieja vida, de la vieja forma, no de la vieja, sino de la vieja forma de vivir, de la antigua o de la vieja naturaleza. Y es allí donde nos identificamos. Yo recuerdo cuando yo tuve la experiencia del bautismo en agua. Para mí fue una experiencia muy hermosa. Yo tenía mucho miedo, mucho temor de dar el paso del bautismo, porque yo decía: de repente en algún momento yo le voy a fallar al Señor. Entonces, pero las personas que me consolidaron, me instaron, me animaron, hasta me retaron. Y una fecha para Semana Santa, justo para una fecha como estas, un viernes, yo tomé la decisión del bautismo en agua. Y yo recuerdo que esa tarde estaba en la ceremonia, en el culto, y había una gran multitud de personas. Pero lo más lindo de esa experiencia fue de que yo vi en visión a una novia que se unía al novio. Entonces yo entendí que el bautismo es un testimonio de fe a la iglesia. En el mundo espiritual yo pude entender de que era una unión. Nosotros hemos visto un matrimonio, ¿no es cierto? Y un matrimonio nunca se hace a la escondida, por allá en el anonimato, por allá lejos donde nadie sepa. No, un matrimonio se hace algo público para que todos los invitados, toda la familia, las autoridades y todos se den por enterados. ¿Por qué? Porque es un testimonio público.
ese mismo cuadro se usa en la figura del bautismo. Entonces, cuando yo tuve esa experiencia, yo lo entendí así, de que yo me estaba uniendo a Cristo y que ahora era parte del cuerpo de Cristo. Fue una experiencia muy linda que marcó mi vida y yo doy gloria a Dios. Y yo animo a los que no se han bautizado, tomen la decisión, no lo piensen tanto, hablen con sus pastores y díganle: yo me quiero bautizar. Yo no quiero estar desvinculado del cuerpo de Cristo, porque Cristo está por levantar la iglesia y Él va a levantar a miembros, a personas que están identificadas dentro del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Gloria a Dios. Pero también a los que ya hemos dado el paso del bautismo, yo quiero decirle: no deje esa experiencia por allá porque fue que le obligaron, por obedecer o porque le tocó. No lo vea así. Véase identificado como miembro del cuerpo de Cristo. Y ¿saben una cosa? Dele vida a esa relación. Dele vida a esa relación, cultive esa relación y siéntase por privilegiado de ser parte del cuerpo de Cristo, sea la uña, sea un dedo, sea el ombligo, no sé qué parte del cuerpo, pero la palabra dice que todos los miembros son útiles en el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos dirige, Él nos da dirección, Él nos da horizonte. Con Él tenemos presente. El presente de hoy, porque estamos aquí congregados, es porque nuestro presente está en Él. Pero lo mejor, nuestro futuro está seguro en Él. Nuestra mañana, cuando pasemos la eternidad, estaremos seguros en Él, porque Él hizo una obra completa a través de ese madero. Él hizo una obra completa en esa cruz. Por eso lo vieron como un delincuente. Por eso Él fue humillado, avergonzado, porque Él tomó nuestro lugar. Cristo, al llevar nuestros pecados, Él sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Su muerte en la cruz fue el efecto de la reconciliación, para que usted y yo fuésemos sellados con el Espíritu Santo y para que tengamos comunión en Él. Aleluya. Por esa unión con Jesús, el creyente participa en su muerte en la cruz. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Qué belleza. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Usted y yo somos la iglesia del Señor, y usted y yo ya no somos llamados para ser instrumentos o para que nuestro cuerpo sirva al pecado. Gloria a Dios. Una obra completa. Como resultado, está libre del dominio del pecado. Miren lo que dice el versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Saben? Hoy en día, tristemente, hay muchos lugares en los que no se puede hablar ya del término pecado, porque las personas se incomodan. Hoy se está buscando escuchar lo que nos gusta, algo que alimente el ego, algo que alimente aún al viejo hombre. Pero usted y yo
vamos a las Escrituras y nos alineamos a lo que la palabra de Dios dice. Y Él dice que el pecado no debe reinar. Cuando habla de un reino, habla de gobierno. Cuando habla de reino, habla de control. Cuando habla de reino, habla de dominio. Entonces no podemos ser dominados. Si somos chismosos, mentirosos, calumniadores y todo lo estamos cuestionando, ojo con eso. Porque a veces parece que no son pecados visibles, pero que por dentro corroen y dañan, infectan el cuerpo de Cristo. Y por eso la palabra nos dice, o Pablo dice, que cuando vamos a participar de la Santa Cena, tenemos que examinarnos para ver cómo estamos. Y el examinarnos tiene que ver cuál es el estado, cuál es la condición de nuestro corazón, de nuestra vida interna. Yo quiero decirle, la iglesia es como una clínica o como un hospital. ¿Ustedes han visto algún alentado en una clínica? ¿Alguna persona vigorosa? Una persona así toda... No, en un hospital siempre hay todo tipo de enfermos. En un hospital, clínica, como le quiera llamar, pero hay todo tipo de enfermos, desde un dolor de muela, de que le duele, o sea, pero hay todo tipo. Hay personas con enfermedades terminales, que la columna, que el riñón, bueno, una cantidad que es una cosa impresionante. He tenido la oportunidad de estar en el hospital del niño y es yo no sé lo que se siente de ver esas camas llenas de niños y de bebés, y eso es muy triste. Y yo quiero decirles, la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Eso tenemos que diferenciarlo, porque a veces confundimos, ¿no? A veces decimos, en la iglesia no entran los inmundos o los pecadores. Oye, a nosotros nadie nos ha facultado para señalar de esa forma a las personas. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, pero el templo es el auditorio donde usted y yo nos reunimos. Y este auditorio debe de estar lleno de personas enfermas, enfermas del alma, enfermas porque el pecado los ha llevado a esa condición. Y entonces nosotros somos los auxiliares, los enfermeros que estamos practicando precisamente para llevarlos y traerlos. Pues tenemos la experiencia de esos 4 amigos que tomaron a su amigo y lo llevaron en una camilla, y como vieron que eso estaba atascado, arremetido de gente, ellos fueron osados y se atrevieron a subirlo por encima del techo, rompieron, y allá donde estaba Jesús, allá trajeron a ese enfermo. ¡Qué calidad de amigos! ¡Excelente! Y esa es la tarea que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Después de que usted y yo hemos aceptado la obra de la cruz, después de que usted y yo hemos aceptado y hemos testificado de que ya no vivo yo y es Cristo quien vive en mí, la palabra dice, y Jesús recorría por las aldeas, predicando, enseñando, sanando a los enfermos. ¿Saben? Usted y yo tenemos que hacer esa misma misión. Usted y yo tenemos que ir y buscar a los enfermos del alma, a los enfermos del espíritu. Somos la iglesia, esa es la misión de la iglesia, y traerlos acá. Anoche hacía mención, si yo tengo que ceder el lugar donde me siento, gloria a Dios. Si yo tengo que ceder mi lugar donde yo me siento para que venga otra persona, la prostituta, el ladrón, el drogadicto, el adúltero, quien sea, si yo tengo que cederle mi lugar, tengo que hacerlo, porque ese es mi deber y a eso hemos sido llamados.
A eso hemos sido llamados. No, es que yo diezmo, yo soy el diezmador fiel. ¿A usted quién le dijo que eso le garantiza para que usted se tome atribuciones? Usted y yo somos llamados a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y anoche hacía un énfasis en que ya no somos para estar discipulados, sino para ir y discipular a otros. Y eso es lo que nosotros vemos. Dice la palabra de Dios que como resultado, por la unión con Cristo, el creyente participa en la muerte o en su muerte en la cruz. Es lo que hemos leído en Romanos 6:6. Como resultado está libre del dominio del pecado. Está libre del yo egoísta. Lo que nos dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ya no vivo para mi propio confort, para mis propias necesidades. Ya no vivo yo. ¿Y qué dice? Y ni del mundo. Ya no. Pero nosotros somos los representantes de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir. ¿Saben algo? La cruz en el Nuevo Testamento es un emblema de oprobio y humillación, porque así lo fue para Jesús. Y el discípulo debe tomar su cruz. Jesús lo dijo: quien quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Arme su nido, viva todo confort, siga buscando todas las bendiciones, viva apachachado en sus propios conceptos. Jamás. Jesús que dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz y sígame.